La principal novedad es que queremos intensificar la relación con los municipios, es decir, para ello vamos a establecer una serie de programas que no existían, como por ejemplo los talleres de escritura o los talleres de lectura, o también un incremento en las itinerancias de nuestros museos, con el fin de que los 259 municipios puedan tener la mayoría de cosas que en la ciudad podemos mostrar con más facilidad. Entonces, aparte de incrementar, como te digo, estas itinerancias, que además de ser nacionales o internacionales, en aquellas exposiciones que no sea posible por la capacidad, pues estamos pensando en incrementar esa difusión de las labores museísticas de la Diputación en distintos municipios. Por otra parte, como te digo, pues también queremos que la institución Alfonso Magnani se dedique a interrelacionarse mayormente con esos municipios. Hay muchas localidades que les resulta muy complicado, por sus faltas de presupuesto, pues a lo mejor tener unos determinados talleres de lectura, unos talleres de escritura. Tenemos que dotar a sus bibliotecas de nuevas ediciones, tanto de lo que son las ediciones del Magnánimo como de toda el área de cultura. Y en definitiva, esas dos novedades son las que vamos a apostar más fuertemente, en este presupuesto, en este año. El bloque expositivo de los centros propios de la Diputación ha sido muy importante durante estos años. Ha tenido exposiciones pues, con un gran alcance mediático. Es muy difícil cuando se consigue ese nivel no mantenerlo. Hay que mantenerlo como sea. Entonces eso es un gran reto para este ARI, para la persona que les habla, bueno, que vamos a intentar, pues si es posible, llegar a tener la cantidad de visitantes que hemos tenido. Yo nos tengo que recordar cómo han sido las visitas de Paco Roca, las visitas de Stop Motion, las visitas ahora de la exposición del POC. Claro, eso nos pone el listón muy alto. Creo que en las exposiciones que hemos programado para este año pueden ser la de los videojuegos, que es algo tremendamente novedoso y además muy interesante para las nuevas generaciones, así como para la de la cultura de las motos. Pues queremos batir si se puede, ese récord de visitantes. También hemos echado mucha carne en el asador con lo que es el nuevo premio literario de novela negra. Si pensamos un poco, estamos en tiempos complicados y muchas instituciones, desgraciadamente nacionales, han tenido que a lo mejor eliminar algunos de sus premios literarios, siendo una pena tremenda, o incluso bajar la cantidad que se ofrecía por los premios. Esta casa ha hecho todo lo contrario, ha incrementado esas cantidades y además ha creado un nuevo premio literario. Creo que eso es fruto del esfuerzo de toda la gente que estamos aquí, como os he comentado antes, y por supuesto es difícil mantener todo eso, pero estoy convencida de que lo vamos a lograr con la ayuda de todos los funcionarios de esta casa y por supuesto con toda la ilusión y el entusiasmo que tenemos.